La intención de este proyecto es difundir una actividad que organizamos en la preparatoria número 2 desde hace algunos años, que se denomina Semana del Libro. Esta actividad se divide básicamente en dos momentos. El primero se realiza en abril, en la semana del 23, para celebrar el Día Internacional del Libro, que aquí en la escuela lo convertimos en semana. El 12 de noviembre es el segundo momento y abarca toda la semana en la que cae ese día, y a esta la denominamos la Semana Nacional del Libro. Para este ciclo trabajamos en la Semana Nacional del Libro. Cada una de estas semanas está dedicada a un escritor en particular. En la Semana Internacional a un escritor de las letras universales. En la Semana Nacional a un escritor jalisciense, mexicano, para referirnos precisamente al ámbito del que estamos hablando. Para esta ocasión, el autor al que dedicamos la semana es José Agustín. Así que quiero invitar a los muchachos para que participen en la actividad, que incluye ciclos de cine, charlas, lecturas, dramatizaciones y otro tipo de actividades relacionadas con las artes plásticas y con las expresiones escénicas. En particular, algunas de las actividades que pueden realizar de manera especial en el salón de clases pueden ser carteles, fotografías, animaciones digitales si es que saben hacerlas, presentaciones pueden ser por ejemplo en PowerPoint, pueden hacer exposiciones, investigar datos sobre la obra, pero lo más importante, tienen que leer uno de los libros de este autor y a partir de la lectura presentar los resultados, sus impresiones, sus puntos de vista sobre las novelas o cuentos, o incluso si tienen a la mano alguna de sus obras de teatro o algún guión cinematográfico, pueden trabajar también sobre cualquiera de estas obras. Y la manera de expresar sus puntos de vista de la lectura, como les dije, puede ser por medio de fotos, de animaciones, de dibujos, de pinturas o de investigar algún dato, y desde luego sus comentarios y sus opiniones de la obra. Estas semanas del libro las organizamos de manera conjunta con el Sistema de Educación Media Superior y la Universidad de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro. En el marco de la Semana Internacional del Libro hemos trabajado con autores como Jane Austen, por ejemplo, Charles Dickens, Mark Twain y Ray Bradbury, entre otros. De ellos hemos hecho algunos blogs con el material que entregan los estudiantes. Para la Semana Nacional del Libro hemos hablado o las hemos dedicado a José Agustín, que es el de este año, se la vamos a dedicar a José Agustín, Jorge Ibargüengoitia, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, entre algunos otros autores. Este año decidimos dedicárselo a José Agustín por diferentes razones. Él, junto con Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña y René Avilés Fabina, creó una de las corrientes literarias contraculturales más influyentes de la década de los 60, llevando como principal influencia la literatura y la poesía beatnik anglosajona, pero imprimiéndole toda la jerga propia de la época y relatando aspectos culturales con los que se ejemplifican los problemas de los jóvenes de clase media de la época. Su actividad profesional literaria la ha desarrollado básicamente en el Distrito Federal, y ahí fue donde él participó en un taller con Juan José Arriola, uno de los máximos exponentes de las letras jaliscienses, y en este taller con Juan José Arriola escribió su primera novela en 1961, que se llama La tumba. Esta novela nos cuenta la historia de Gabriel Guía, un joven estudiante de preparatoria que a lo largo de toda la novela nos cuenta sus experiencias con diferentes jóvenes con las que tiene relaciones. Nos habla pues de las historias con sus novias. Junto con estas historias de amor, se nos cuentan también los conflictos que él tiene con sus padres y con sus profesores. Estamos hablando de los años 60, de la época del rock and roll, de la época de la psicodelia, de la época en que se habló ya abiertamente de muchos temas, y uno de ellos, que casi siempre se mantenía, digamos, dentro de los muros del hogar,
Los José Agustín siempre mostró interés por las letras. Su interés fue tan incesante que nunca se quietó a escribir solamente para publicaciones impresas. Su obra se encuentra en diversos formatos. El guión cinematográfico fue uno de ellos, escribiendo 8 guiones entre los que destaca Ya sé quién eres, te he estado observando, película protagonizada por Angélica María en la que se estrenó como director. Él además ha sido guionista de cine, tiene por ahí alguna obra de teatro, creo que se llama Abolición de la Propiedad, y en esta época también escribió algunas novelas como De Perfil, que es más o menos en el mismo estilo de la primera. Él, como hijo de la época, ha dedicado también parte de su obra a hablar sobre el rock and roll. Su desapego a las normas estatistas lo llevó a publicar en 1990 una obra basada en crónicas llamada Tragicomedia Mexicana 1, La vida en México de 1940 a 1970. Una crítica a los gobiernos de aquellos años, fundada de manera periodística pero aderezada con su estilo narrativo único. A este libro le siguieron otros 2 tomos, Tragicomedia Mexicana 2, La vida en México de 1970 a 1982, publicado en 1992, y por último, en 1998, la tercera parte, Tragicomedia Mexicana 3, La vida en México de 1982 a 1994. Digamos, de los últimos libros que ha publicado, uno que se llama Mi vida con mi viuda y otro que se llama 2 horas de sol, que es una pachanga en Acapulco. Tiene otra novela que, pues para que ustedes más o menos la identifiquen, les digo que sería como una especie de Furia de Titanes, pero con dioses aztecas. La novela se llama La panza del Teposteco y cuenta la historia de unos estudiantes de la Universidad de Puebla que se van de excursión al cerro de Tepoztlán. Ahí ingresan a una cueva y dentro de la cueva empiezan a ver a los dioses aztecas, a Huitzilopochtli, a Tezcatlipoca, a Tezcatlipoca, a Xochitl y otros de los dioses del panteón azteca, y los ven peleándose entre ellos, o sea, ven batallas de dioses, de dioses aztecas. Pese a su constante aparición en otros formatos artísticos y periodísticos, su obra literaria es lo que lo ha hecho merecedor de distintos galardones dentro y fuera del país desde sus inicios, periodo en el que fue galardonado con la beca del International Writing Program de la Universidad de Iowa, y más recientemente el Premio Nacional de las Ciencias y Artes en el área lingüística y literatura 2011, entre otros. Su obra, y esa es una de las razones por la que estamos promoviendo esta semana del libro dedicada a José Agustín, es especial para adolescentes. Los personajes que aparecen en sus obras son generalmente adolescentes, son jóvenes que enfrentan conflictos relacionados con los problemas que ustedes mismos tienen, problemas generacionales, problemas de identidad, problemas de la búsqueda de uno mismo. Y el tema del rock me parece que es un tema que todavía sigue vigente y que a los jóvenes todavía sigue gustándoles. Estas son algunas de las razones por las que yo los recomiendo y los invito a que conozcan, se acerquen, lean la obra de José Agustín, porque estoy seguro que les va a llamar la atención y les va a gustar.